Bienvenidos mis queridos amigos a una nueva emisión de Conexión Orisha. El día de hoy vamos a hablar sobre el dinero en nuestra religión. Pero antes quiero que vean estos videos estos fragmentos de video que les voy a mostrar para ponernos en contexto de a dónde quiero ir con esta conversación del día de hoy. No se vayan. La santería ya no es lo que era en Cuba. Las tradicionales prácticas religiosas afrocubanas se han convertido en un lucrativo negocio, uno de los más prósperos de La Habana, alimentado por la insaciable curiosidad de los turistas. Uno de los comercios más rentables es el de los santos, es decir, extranjeros que llegan a Cuba para convertirse en sacerdotes en ceremonias que cuestan a menudo miles de dólares. Las ventas al mayor, solamente lo que es la nave, son sobre 80.000 euros mes. O sea, 80 por 12... Estamos casi en el millón de euros. Y aunque resulte paradójico, estas generosas cuentas de beneficios se deben a la crisis. Contra peor le va a la gente, mejor nos va a nosotros, porque acuden más. Nosotros en 4 años, esos 4 años que tienen, hemos montado 3 tiendas. ¿Por qué acude más la gente a nosotros? Por necesidad. Suficientes unas pocas horas en esta tienda de santería de Madrid para confirmar que la magia y la brujería dan mucho dinero. ¿Cuántas personas pasan cada día por aquí, Alejandra? Entre 50 y 70 personas. ¿Y eso al día en dinero cuánto es? Hay un promedio de 2.000 euros, 1.700. Mira, tienes, por ejemplo, la caja de ayer. ¿La caja de ayer? 1.773. De hecho, aquí tienes las ventas del mes de julio. Mira, 49.640. María es una de las mejores clientas de esta tienda. Se someterá a un ritual de limpieza purificante de solo 5 minutos. Atentos al precio de la sesión. Son 700, ¿verdad? 700. Vale. Tú eres de Canarias, tú eres canaria, Sí. y has venido a Madrid para hacerte esta limpieza. Sí, pues. ¿Cuánto te has gastado en este viaje? Unos 500 euros porque también he comido. 500 euros en gastos Sí. desde Canarias más los 700, o sea, unos 1.200. Sí. No me importa el dinero, sino realmente la satisfacción que tengo al hacerme todo esto aquí. ¿Tú podemos decir, María, que estás enganchada a la santería? No enganchada, pero sí le debo mucho. ¿Cuánto más o menos, María, te has gastado hasta ahora, desde que empezaste a consumir santería? No te puedo decir la cifra exacta, pero sí más de 5.000 euros. Y tienes todavía más euros para seguir gastándote, deduzco. Sí. Eso de pagar 700 euros para que luego te escupan. ¿Qué les parecieron estos fragmentos? ¿Es así como nos ve el mundo? ¿Es esto en lo que se ha convertido nuestra religión? En un comercio desmedido, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de escrúpulo. Antes uno se hacía santo por salud, por mejorar su calidad de vida. Ahora no. Ahora no. Ahora la gente se hace santo porque tienen un yume, la santera ve, o el padrino Babalá, cualquiera ve que tiene un extranjero y por ahí le meten, inventan, no sé, mil problemas y todo esto se ha vuelto, por lo menos para mí, ya no es la religión que yo conocí. Es triste realmente que nos vean solamente, quizás por algunos que lucran de manera desmedida. Muchos religiosos honrados, personas de bien, que hacen muchísima caridad en sus vidas, seamos metidos todos en el mismo saco de estas noticias, de estos medios de comunicación que se agarran de cualquier cosa para despotricar de una religión o de cualquier cosa en realidad, con tal de que se venda y que sea noticia. La santería en Cuba arrancó con los negros esclavos practicando su religión en los cabildos. Los cabildos fueron unas organizaciones que se les permitió a los negros esclavos de cierta forma reunirse, eran como unas sociedades benéficas. Ellos allí
aparte de todas las cosas que hacían, cocinaban las comidas que les gustaban, se reunían, hacían ciertos eventos de tipo social. También este fue un espacio en el que ellos, sobre todo los más viejos, trataron de retomar su religión, trataron de volver a armar su religión. Y estos eran unos espacios muy cerrados. Estos cabildos solo en negros de nación, como les decían, o negros bozales, que era como se les decía a estos negros africanos, ni siquiera sus descendientes, ni siquiera segundas generaciones, no, eran negros totalmente africanos, recién liberados, que habían ido obteniendo su libertad poco a poco. Bueno, y este era un lugar de beneficencia donde ellos se ayudaban unos con otros. Más o menos como en África. En África nuestra religión tiene un carácter evidentemente comunitario. Aquí en Cuba también se intentó de que la religión tuviese ese carácter comunitario, pero muy cerrada, muy cerrada. Primero por el miedo tan grande que ellos tenían, Acuérdense que estábamos en siglo XIX y siglo XVIII, siglo XIX. Y realmente la iglesia, todo este asunto era violento, era complicado que ellos los descubrieran en todas estas prácticas, digamos, de hechicería, magia negra y todo como los ve la iglesia y como lo veía la iglesia en ese momento también. Entonces, ¿cómo se pagaban ellos allí? Ellos hacían ciertas contribuciones de dinero. Los cabildos nunca estuvieron en lugares lujosos, no, estaban en la periferia, bien lejos de las casas de los blancos, de las casas de los terratenientes coloniales españoles, a donde no llegaban el sonido ni de sus cantos, ni de sus tambores, nada de eso. Todo eso se hacía con bastante discreción. ¿Y en qué forma la gente pagaba por algún que otro tipo de servicio religioso? Era prácticamente en especie. Te traigo 2 gallinas, te traigo 2 palomas, y pagaban este tipo de cosas, porque el dinero no era algo que les sobrase a nuestros ancestros. Entonces, esta fue como las primeras formas de pagar por ciertos servicios religiosos en la primera fase. Hay que destacar, los negros no trajeron ningún fundamento de orisha, ninguno en lo absoluto. Todos los fundamentos se construyeron en Cuba a partir de las piedras, de las hierbas que se consiguieron en Cuba, de las hierbas que se adecuaron en Cuba para estos fines. Nadie trajo ningún fundamento. Por eso, y muchas veces varios fundamentos de Changó, de Yemayá, de Oba, de todos estos orishas. El caso de Oba es un caso clarísimo. Habían cabildos en La Habana, pero habían cabildos también en Matanzas. Entonces, por ejemplo, Oba, que es un orisha que su fundamento en Cuba unos tienen 5 otanes, otros tienen 8 otanes, otros tienen 9 otanes. O sea, es un caso peculiar de cómo se confeccionó inicialmente el fundamento de Oba, porque fue en distintos cabildos que se hicieron estos fundamentos. Y otra cosa que viene es el tema de que en mi rama se hace así, en mi casa se hace así. Eso no es nuevo. Eso, recuerden que los cabildos eran como un mundo, como un universo, y no habían relaciones con otros cabildos. Entonces lo que los viejos de este cabildo acordaban no era de repente lo mismo que otros en otros cabildos acordaban. Y no había como una autoridad única en nuestra religión para ponerse de acuerdo. Pero en este momento inicial vemos la práctica religiosa cerrada en las paredes de los cabildos. Y la gente pagaba de cierta forma en especie. Unas palomas, unas gallinas, un gallo, un carnerito, esto es lo que tengo. Y con eso se pagaba.
La religión comienza a funcionar como comercio de alguna forma cuando comienza a salir de los cabildos, Los más conservadores de nuestros ancestros eran muy rígidos, tenían mucho miedo que la religión se saliera de control, se saliera de los espacios del cabildo. Hay un libro que se llama Los Alaguas, que lo escribió un venezolano, bien bonito, y él hace un recuento de esta época en una historia, digamos que una historia imaginaria, una historia que me imagino que no es real, ¿no? Y a mí me gusta mucho y se las voy a contar porque ilustra muy bien la forma en que empieza el comercio. Dicen que había una hija de Ochun africana. Ella tenía su Ochun en una jícara, sus 5 piedras con agua en una jícara, en el piso, como se tenían inicialmente los orichas. Y ella vivía en un solar. En La Habana eran muy frecuentes los solares, que eran casas de multiviviendas, cuarticos, y la gente vivía en esos cuarticos y en solar. Entonces en ese solar vivían muchas prostitutas. Habían barrios como el barrio de Jesús María, que era característico de donde se practicaba todo ese tipo de prostitución. Y la prostituta tuvo un problema con el chulo, con su manager, que la manejaba. Y sale corriendo para que no la mataran y llega a casa se mete dentro de la casa para esconderse dentro de la casa de esta santera que tenía a Ochun. Y entonces la mujer de cierta forma trató de ayudar a esta mujer, a la prostituta, y la cogió de allí de cierta forma y le dio alimento, la escondió unos días, y dentro de toda esta cosa le escuchó su historia, le escuchó su cuento, que ella quería tanto que un hombre adinerado le pusiera una casa, la sacara de aquella vida, de aquel mundo tan fuerte de la prostitución. Y entonces esta señora, esta santera, pensó en Ochun. Dice, bueno, si Ochun yo le hago algo a esta muchacha y de repente mejora y prospera y resuelve su problema. Y comenzó a hacerle unos baños y hacerle unas cuestiones, le robó su cabeza. Le hizo obras allí al pie de su jícara de Ochun. Y bueno, la mujer se fue, terminó saliendo de aquella situación y tal, pero ella de alguna forma regresa muy agradecida a casa de la santera, y le pone se saca del seno, que era normalmente donde las mujeres guardaban el dinero, se saca del seno dinero y se lo pone a Ochun. En agradecimiento por los favores recibidos por parte de esta santera. Entonces la santera vio el dinero y dijo, el dinero, bueno, qué sé yo. Y dice que ella corrió y compró una taza amarilla. Me imagino que una porcelana, algo de cristal o porcelana, unas tazas chinas que vendían en esos tiempos, que fue donde primero se empezaron a poner nuestros orichas. Y dice que ella le quitó mudó a Ochun desde la jícara hasta la taza aquella amarilla. Y del piso la levantó y la puso delante del busto de la imagen de la Caridad del Cobre que tenía, encima de una veladora, es como una cómoda, un mueble de estos, muy humildes todo. Y dicen que la mujer, bueno, que después de esto volvió y cada vez volvía, entonces que ella solicitó darle un tambor a Ochun en el cabildo. Claro, los tambores se hacían dentro del cabildo, ella en agradecimiento por todo este beneficio de forma económico que había estado recibiendo, decide darle un tambor a Ochun
dentro del cabildo. Pero con la que ella iba a pagar toda la comida y todo, pero con la condición de que asistieran unas muchachas aleyas que no estaban iniciadas, que eran las prostitutas, y la prostituta y sus amigas que también eran prostitutas. Y aquello sonó como una gran herejía dentro del cabildo, y por supuesto se lo negaron, no la dejaron hacer, y fue el primer momento en que la religión se sale del cabildo. Se sale del cabildo, la señora regresó para su casa, le dio coco a Ochun, buscó a otras africanas, compañeras de ellas, amigas del cabildo, y vinieron, y Ochun estuvo de acuerdo en que se le tocara en la casa de la señora, y por primera vez se iba a tocar fuera de un cabildo. Y Ochun dijo, Yeife, sí señor. Y bueno, esto, claro, las africanas ante esta prueba se convencieron de que había que dar aquel tambor, y se reunió los recursos y se habló con aquel primer fabricante de tambores que había en La Habana, y vinieron y tocaron en casa de la mujer, y la gente de por allí comió y se hizo la fiesta, y estas prostitutas asistieron y remuneraron incluso adicionalmente a esta señora por toda esta ofrenda que hicieron y todo el favor que recibieron de los orillas. Y entonces aquí nace el comercio. Aquí nació el comercio cuando la religión se salió de los cabildos y empezaron los criollos a participar en la religión. Y yo creo que el comercio fue uno de los elementos que gracias a Dios apareció, porque gracias al comercio nuestra religión sigue viva, porque aquellas mujeres empezaron un poco a progresar porque practicaron la religión y cobraban algún que otro humilde, muy humilde derecho por sus trabajos, por las obras que hacían. Y gracias a este comercio, gracias a Obara, en este momento de la historia, la religión se consolidó y salió de los cabildos y se abrió a los criollos, se abrió a los cubanos, a los nacidos en Cuba, y se abrió a los que ya no eran ni negros ni mulatos, y comenzaron también las personas de raza blanca a participar de nuestra religión, porque en el principio era muy limitado, era muy vetado, el blanco estaba vetado, esto no era cosa de blanco. El blanco no podía meterse en la hocha. Entonces en ese momento yo pienso que el comercio siempre estuvo, y estuvo desde el mismo inicio en que nuestros ancestros comenzaron a practicar nuestra religión. Ahora bien, es un tema ético, es un tema moral, como dice el Señor, mientras más crisis hay, más me beneficio yo, y mientras más jodida está la gente, más se beneficia el santero. ¿Es esto realmente así? No, verlo así yo creo que es una forma muy simplista de ver las situaciones, y vamos a analizar el tema. O sea, uno va al médico y tiene que pagar. Aquí se paga una consulta ahorita $40, la más económica. Al oftalmólogo, tú quieras que tú vayas, $30, $40 te cobra un médico por verte, una consulta. ¿Okay? Entonces, y es lo que hay. El médico tiene que vivir, tiene que ir al mercado. Cualquier profesional te cobra. Por venirte a la casa a estupirte una tubería te cobran $20, $30. Entonces, ¿cómo podemos pretender que el olorisa, el que se ha preparado, el que de verdad hace las cosas correctamente, no cobre? Tiene que cobrar. Tiene que cobrar, porque tiene que vivir. Que los orishas le paguen. No, eso no es así. Tiene que cobrar. Yo, gracias a Dios,
solamente los primeros años en Venezuela yo tuve que vivir de la religión. Fueron apenas unos 1, 2, 3 años que yo de verdad me vi en una situación económica bastante fuerte, y fue Yemayá quien me dio la comida, fue Yemayá quien me dio el plato de comida, pero como trabajaba santo, como trabajaba cosas y como hacía cosas. Y nunca le dije a nadie es tanto, ni es esto, ni es aquello. Yo siempre traté de que las personas, bueno, ponga allí lo que usted considere, lo que usted quiera. Y siempre fue así como trabajé. Gracias a Dios, armé mi empresa, soy ingeniero 2 veces y gracias a Dios he salido adelante de otra forma. Nunca he necesitado de trabajar santo para vivir ni para comer. Y yo pienso que las personas que se inician en esta religión deben estar claras de que esta no es una religión para negocio, como destinada al negocio, destinada a vivir de ella. Yo creo que las personas predestinadas no son muchas. No son muchas. Hay gente que, por ejemplo, yo conozco personas que el santo les ha dicho, tienes que trabajar santo. Tienes que trabajar santo porque si no te voy a enfermar. Y lo ponen a trabajar santo. Y lo sacan de las labores que tiene habitualmente. Conozco ese caso. ¿Okay? Entonces, el santo hay que cobrarlo. Hay que cobrarlo. Ahora bien, usted quiere ser millonario, usted quiere ir a Dubái, usted quiere con lo que le sobre de un santo, de una cuestión, usted quiere vivir la gran vida. Me parece una locura. Me parece una locura de que las personas piensen que pueden cobrar cosas extremas. En mi casa, mi padrino, yo he pagado todo, yo he pagado mis cosas. Y ha sido de esta forma: mira, hijo, los animales cuestan esto, lo otro cuesta lo otro, ve y págalo, y aquello, ve y págalo, y trae esto y esto. Y lo que sobre, lo que tú puedes hacer, lo pones ahí a chango. Así es en mi casa. Eso es lo que yo aprendí. Eso es lo que yo aprendí. Y me parece injusto y un abuso, estos derechos excesivos que he escuchado por ahí, unas locuras. Señora que le cobran 700 euros por soplarle un poco aguardiente ahí, filmarlo y toda esa historia. Triste. Entonces, lo que quiero dejar claro con este video es que la religión nuestra es costosa. Y quizás si usted es evangélico, si usted es católico, quizás lo que usted tenga que conseguir sea una Biblia. Y con eso ya resuelve, ya no tiene problema. Con eso usted va a resolver. Pero nuestra religión sí es costosa, todo cuesta, todo absolutamente cuesta. Hasta una vela cuesta. Un plato, un coco, todo cuesta. Un animal, todo cuesta. Y los honorarios de las personas que dejan de hacer sus cosas, que dejan de trabajar para ir hasta donde se le está haciendo a usted una ceremonia, porque esta es una religión que no se trabaja solo. Es una religión que se trabaja en equipo. Y es lo correcto, y es como debe ser. Santero no trabaja solo. Santero trabaja con un testigo. ¿Okay? Cuando usted ve a un santero que todo lo quiere hacer solo y que lo hace solo y que él es el obá y él es el padrino y él es el matador y es o sea, húyale a eso, porque esta es una religión comunitaria y se trabaja en comunidad. En esta religión todo el mundo ha pagado sus cosas, todo el mundo ha pagado lo suyo, y yo pienso que los que tenemos más años hemos pagado más. ¿Por qué razón? Porque yo veo que ahora las listas que se hacen, se trata de que el yabó, por ejemplo, el que se va a iniciar, no traiga una cantidad de cosas que ya se tienen en la casa de santo. En mi tiempo eso no era así. En mi tiempo eran cazuelas nuevas, palanganas nuevas, cortina para el trono, tela para forrar el odón, todo. Cojines de cada uno de los orichas en el trono.
todo nuevo, todo nuevo, todavía hay que traerlo. Y yo ahora veo que nada de eso lo piden. Y con las poncheras de uno se inician a otro, y las cazuelas de la casa, pues todo había que traerlo nuevo. Entonces, usted, si se va a iniciar en esta religión, primero tiene que ver quién es su padrino, a quién escoge su madrina, cuál es el sistema de vida de esa persona, cómo es que esa persona porque por ejemplo, hay padrinos que tienen su empleo, tienen su empresa, y practican la religión como parte de su religión, pues. Y obviamente no viven de la religión. Hay gente que por sus capacidades, por lo que la vida los ha puesto, viven de la religión, y eso no está mal. Eso no está mal. Por ejemplo, un obá. ¿Quién tiene el tiempo, la dedicación de prepararse como obá? Yo pienso que la persona que escoge ese camino y que va por ese camino tiene que dedicarle su vida entera al aprendizaje, al estudio. Y es totalmente justo que cobre sus honorarios. Lo que no creo que las personas que se inician en esta religión piensen que que esta inversión que estoy haciendo la voy a recuperar. La voy a recuperar rapidito porque tengo a 2 o 3 ahí ya palabreado para hacerle santo y para hacer toda esa historia. Ahí que está el problema. Así es que no es. Entonces, si usted está viendo esta religión como una forma de vida, que usted va a vivir de esto, mire, mejor que usted piense en algún otro emprendimiento económico, porque esta religión, la gente no se hace rico. No se hace rico si trabaja con la caridad, si trabaja como se trabaja el santo. Y muchas veces hay que darle a la gente que no tiene, prepararle y resolver problemas. Aquí en mi casa ha venido gente que no tiene con qué comprar un coco, una cosa, y una miel y una cosa para robarse una cabeza. Saco a la mía y se la doy, ¿qué voy a hacer? Y a otros la traerá. Y es así, el santo funciona de esa forma. Entonces, es triste en lo que se ha convertido la religión. Igualito yo pienso que sigue habiendo mucha gente honesta, mucha gente que trabaja esto de corazón. Y yo creo que por esa gente es que hay que apostar, pues. Y los bandoleros que hay en todos lados, y en todas las religiones, y en todos los países hay bandoleros. Y vivo. Pero yo pienso también que para que haya un vivo tiene que haber un bobo. Entonces mi llamada es que usted no ponga el bobo. Y usted piense, usted analice como persona razonable qué es lo que es, pues. Porque está bien que una persona cobre, bueno, no sé, no estoy en capacidad de decirle a nadie lo que tiene que cobrar por nada. Yo como ingeniero cobro mi trabajo, pues. Entonces nada, pues es un tema de análisis, es un tema de lógica, es un tema de justicia, es un tema de no ser el pendejo en este asunto de pagar y cobrar, y en la parte comercial, el aspecto comercial de nuestra religión. Nuestra religión, desde que nació, es comercial. Así que si usted quiere una religión que no cobre nada de esto, bueno, no le puedo decir que se vaya para evangélico, porque eso es lo que se ha visto últimamente de pastores y todo eso, lucrándose de las iglesias, y en cada esquina hay una iglesia tratando de atrapar fieles para que la gente diezme en esas iglesias. Entonces nada, pues no ponga usted el bobo, es lo que yo le recomiendo. Pero esta religión cuesta, y en esta religión definitivamente hay que pagar las cosas, y es lo correcto. Y desde que se inició, desde que salió de los cabildos, es así. Nada, este fue un video muy light, y quería hablar de este tema porque sé que por ahí hay inquietudes con el tema de la
de los honorarios, de lo que se paga, de los derechos de esta nuestra religión. Un abrazo inmenso, los quiero un montón como siempre, los espero en próximo video.